Meta Radio, productora de contenidos. Radio con imaginación. Una radio en donde tú eres parte de esa radio. Meta Radio. Hola, nosotros somos Verum y esto es El Rostro de la Verdad. Yo soy Israel Peña. Y yo soy Cristina Mencía. Usted está dormido. No sabe quién es porque no se conoce a sí mismo. Hoy es una persona, mañana es otra. Usted no hace las cosas lo hacen a usted. Así que me atrevería a decirle que si no toma en serio lo que le digo y si no asume el trabajo sobre sí mismo como lo más importante que haga en su vida, seguirá durmiendo hasta el día de su muerte. Esta frase es de George Gurdjieff y esto es Verum, el rostro de la verdad. Hola, muy buenos días. Nosotros somos Verum. Mi nombre es Cristina Mencía y me acompaña Israel Peña. Nosotros somos un equipo de profesionistas mexicanos que nos dedicamos a trabajar cursos, diseñar programas personalizados con el contenido de las microexpresiones. Claro, el lenguaje no verbal. Exactamente. Todo ese 55% de la comunicación que no es verbal. Claro. Entonces, que estamos comunicando que no se están diciendo las demás personas. ¿Cómo se puede optimizar esa comunicación? ¿Cómo se puede hacer más rápida, más asertiva, más objetiva? ¿Y qué pasaría si en un momento dado puedes determinar que una persona te está mintiendo? ¿Qué harías con esta información? ¿Qué pasaría si supieras comunicarte con ese colega de trabajo, con ese primo que no has podido llegar a romper esa barrera? ¿Cómo podrías utilizar esto? ¿No? Pues básicamente es a través de la comprensión de la personalidad de cada quien, cómo toma sus decisiones. Sus microexpresiones. Exactamente. Entonces, esto se puede llevar así tan pequeñito como tan grande. Y también nosotros en Verum a lo que lo llevamos es a trabajar el autoconocimiento. Claro. No solamente es cómo te comunicas con los demás, sino cómo te comunicas contigo mismo. Claro, de ahí es de donde nace la voluntad, ¿no? La voluntad de hacer algo más, la voluntad de cambiar. Exactamente. Y con ello, a través de nuestros reportes fisionómicos, que también nos apoyamos en un estudio grafológico, podemos determinar cuáles son tus talentos, hacia dónde puedes realmente impulsarte. Claro, impulsar ese deseo que siempre has querido, pero por algo ahí no lo has desarrollado, se ha quedado atorado. Así es. Y trabajamos, sobre todo algo muy importante, trabajamos el presente, en dónde estás en este momento, ¿no? Hacia dónde puedes ir, cuáles son tus tendencias en el momento dado. Sí, tu toma de decisiones natural, ¿no? Hereditaria. Exactamente. Y también ya haciéndolo nuevamente más grande, pues dentro de una empresa, cómo puedes pues reclutar a tus personas, a tu personal, cómo puedes aumentar las ventas, sabiendo comunicarte con la gente, con la equipos, ¿no? Generar equipos de trabajo más sensibles, más afines. Y al rato vamos a estar platicando de este tema específicamente, les tenemos una muy bonita sorpresa. Por lo tanto, el día de hoy vamos a comenzar con nuestra sección Los Rostros Trending de la Semana. Muy bien, bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de la ONU. ¿Quién es esta organización tan importante que sabemos que pues ya va a cumplir 75 años? La ONU, que fue fundada, pues inicialmente pues fue fundada en 1948, que se comienza a celebrar, más bien es el festejo, el 24 de octubre, es el mismo día de hoy. Hoy cumple 75 años la ONU. La ONU. Así es, desde que se festeja y bueno, comenzó. Entró en vigor desde 1945 a través de la Carta de las Naciones Unidas. Desde en ese entonces hubo una cuestión bastante interesante o bastante triste, que es precisamente la Guerra Mundial. Claro, ¿no? A partir de ahí es donde hay una necesidad de crear un organismo que pues controle al mundo, ¿no? Las emociones de los líderes mundiales. Exactamente. Que regule, por lo menos. Si no controla, que regule, ¿no? Hasta dónde ya es un exceso. Exacto. ¿En dónde? Exacto. Regular esas cuestiones en buscar lo que viene siendo el objetivo, tener pues la paz, la unión, la cooperación entre naciones. Así es, ese es el cometido. Exacto. Y bueno, ¿qué tenemos aquí? Pues comenzamos con Franklin Roosevelt, que fue el presidente en ese entonces de Estados Unidos, que ideó esto, ¿no? Querer buscar realmente ese
seres humanos. Claro, ¿no? Entre sí. nosotros. ¿No? Y bueno, con motivo de este aniversario, 75 años, pues vamos a hablar un poquito acerca de lo que viene haciendo, ¿no? Quiénes se Claro, de encuentran. sus fundadores, de las personas que actualmente también se encuentran involucradas en este organismo, cómo Exacto. será su toma de decisiones dentro de esta institución, ¿no? Que es la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Lo que busca la paz, ¿no? Busca la integración. Entonces, pues políticamente y siguiendo ese precepto, pues la toma de decisiones de los integrantes de esa empresa, porque al final es una empresa, pues deberían cumplir con estos cometidos, ¿no? Sí. Con estos valores que tiene la empresa, ¿no? Exactamente, y bueno, como mencionamos, pues cumplen hoy el día de 75 años, que viene siendo pues desde enero. Se han empezado a hacer cierto tipo de encuestas, de acercamiento con personas de distintas partes del mundo para ver qué es la esperanza, ¿no? Claro. Hacia dónde vamos, qué podemos hacer en un momento dado, ¿no? Cuáles son las expectativas y las experiencias. Claro. ¿Para qué? Pues para nuevamente promover esa cooperación, esta paz. Claro, paz mundial. ¿no? Sí, que mucha falta nos hace. Y bueno, pues precisamente sabemos nosotros la importancia de sostener la comunicación asertiva, que puede ser desde las Naciones Unidas. Hasta una empresa, hasta la familia, familiares. ¿no? Desde dónde viene todo. Y bueno, comenzamos platicando hoy con la primera persona que vamos a analizar el día de hoy. Vamos a ver cómo toma sus decisiones, un análisis fisionómico, que es Antonio Guterres. Él es el actual secretario general de las Naciones Unidas. Él nació en Lisboa en 1949, perdón. Él es político, es ingeniero físico y es profesor. Ok, ingeniero físico, entonces ya estamos viendo... Ya tiene cierta capacidad, ¿no? Vamos, exactamente, vamos a checar también de dónde en su fisionomía podemos su toma de determinar decisiones, qué es lo que le gusta hacer, ¿no? Y cómo lo está haciendo, cómo lo está aplicando, está en luz, está evolucionando. Claro. Él pues también sabe bastantes idiomas, él domina lo que es el portugués, obviamente, español, francés, inglés, entonces pues vamos viendo que ya sí, tiene mucha hay intelectualidad, ¿no? Para manejar los datos abstractos y ya esta situación ya no es instintivo, no es emocional, ¿no? Entonces estamos viendo una tendencia a tomar unas decisiones intelectuales, ¿no? Pero se va a sumar, se va a sumar a todos sus rasgos. Y tomando siempre en cuenta, recuerden que el contexto, esto es muy, muy importante, en dónde nos encontramos, pues nos va a determinar, porque bueno, cómo estamos actuando, cómo estamos potenciando. Claro. O no nuestra comunicación. Él lleva ya mucho tiempo pues en la política, también trabajó como secretario general del Alto Comisionado en las Naciones Unidas, entonces para los refugiados. Entonces desde ahí ya tiene cierta experiencia, cierto tiempo trabajando, pero antes de eso él fue primer ministro de Portugal. Okay. Entonces ya vamos viendo también cierto perfil que político, va tomando, ¿no? Un tanto mercurial, puede ser jovial, ahorita lo vamos a determinar. Ajá, exacto, cómo es su personalidad. Y algo también bastante interesante, él pertenece al Club de Madrid, que es una alianza de liderazgo. Pues también tiene aquí una tendencia al ser líder. De expresidentes y ex primeros ministros democráticos en todo el mundo. Y vamos a comentar una pequeña frasecita que en lo personal nos gustó mucho, que es precisamente de él, ¿no? Las personas no nacen con odio, la intolerancia se aprende y por lo tanto se puede prevenir y desaprender. Totalmente, ¿no? ¿Qué tan importante es eso? Claro. Identifica una personalidad, entonces ¿cómo te puedes comunicar con ellos? Claro, y no identificar solamente, ¿no? Sino potenciar, pues lo bueno, lo que nos va a llevar a nuestra meta, ¿no? Porque lo bueno no es algo que yo diga, sino es cada individuo cuál será el concepto de bondad, cuál será el concepto de meta, de realización, ¿no? De superación, muy bien. Y eso también lo pueden aprender y trabajar con nosotros a través de nuestros reportes, a través de un plan de alto impacto, que bueno, cada quien lo puede manejar en menos de decisiones, es una opción muy buena. Claro. Y bueno, vamos a entrar ya en lleno a lo que hacemos nosotros aquí en Verú. ¿Qué es lo que nos dice la fisionomía de Antonio Guterres? Ok, pues así como decíamos, ¿no? Sus decisiones son basadas en necesidades intelectuales. Vemos la zona superior, es decir, la frente, de donde el entrecejo a donde comienza el cabello, completamente desarrollado. De hecho, en algunas fotos lo comentábamos, ¿no? Se le ve como otra borla, entonces es doble intelectual, ¿no? Entonces no solo es intelectual, sino doble intelectual. ¿Qué significa esto? Que le gustan los datos, que le gusta la historia, que le gustan los idiomas, que la ingeniería, como lo hizo, ¿no? Exacto. Que vemos, pues también actividades ahí mismo, en esa misma zona alta, que le gustan actividades de alto impacto, ¿no? Vemos que tiene el pico de la viuda, ese flequillo con el pelo nos da actividades de alto riesgo. Y como decíamos,
Tal vez en su caso no es subirse a una moto, no es practicar un deporte experto, algo de alto riesgo, pero tal vez es tomar una decisión en un pueblo ganés, ¿no? Entonces ahí se ve esa tendencia al alto impacto, ¿no? Él podrá decir, no, yo nunca me he subido, eso no es cierto, no me gusta, pero tomo decisiones que influyen a pueblos de 4,000 personas, ok, eso es alto impacto, ¿no? Por eso la cuestión de la observación y sobre todo que para una interpretación se tienen que sumar varios factores, ¿no? Incluyendo el contexto, ¿no? Que al final es, pues él es un político, ¿no? Entonces, ¿cómo es su toma de decisiones como político? Pues vemos que es de alto impacto, vemos que tiene una capacidad de persuasión nuevamente por lo amplio de la zona superior, por su cráneo redondo, planeación a futuro. Vemos en la forma de sus cejas, ya bajando un poco más, esa necesidad de proteger, pero todo con mucha fuerza vital. Recordemos que la fuerza vital se encuentra en el cabello. Entonces, a pesar de que vemos una persona no tan joven, tiene muchísimo cabello, ¿no? Muchísimas cejas. Sí no tiene barba, pero lo compensa con todo lo demás. ¿Qué vemos también? La combinación de ojo pequeño con párpado caído nos dará una capacidad de autoexigencia, ¿no? Entonces, pues si estudió varias carreras y sabe varios idiomas, pues él se autoexige, ¿no? Porque recordemos que la valoración o realmente el deseo nace de nosotros mismos. No van a nacer de alguien más que nos diga que aprendamos, ¿no? Él aprendió porque así él lo quiere, ¿no? ¿Y cómo lo trabajó? Y cómo lo trabajó, ¿no? Lo que decíamos que los científicos nos respaldan de la felicidad, que las líneas irán hacia arriba si es que son felices y hacia abajo si son tristes. Vemos que en el área media, en esta zona emocional, es decir, en los ojos, como estas patas de gallo son muchas y van hacia arriba. Entonces es una capacidad nuevamente de proyección. Entonces, ¿cómo él hace su trabajo? Feliz, con muchos proyectos, con mucha información, persuade, pero sobre todo feliz. ¿Dónde se ve la felicidad también? En el órgano per se de la comunicación, es decir, en la boca. Ahí vamos a ver muchísimas cosas, ¿no? Ya llegamos a la zona instintiva y vemos una boca grande, vemos unas comisuras hacia arriba, vemos unos labios que no están delgados. En otros analizamos labios delgados que hablan de poca comunicación. Sin embargo, en él, pues la boca, los labios y sobre todo la zona emocional, lo que hablamos, las mejillas, ¿no? Hasta romanticismo tiene este hombre, ¿no? Entonces, así sería su toma de decisiones. Así trabaja Antonio Guterres, ¿no? Con mucha comunicación, pero ante todo con los papeles en la mano, ¿no? Con la información, con la veracidad. Bien pensado, así es, ¿no? mucha socialización, muchísima comunicación, persuasión, análisis, pero lo más importante es esto, ¿no? La felicidad, ¿no? Que este perfil que él tiene mercurial, que es el perfil de los políticos, y es que el cometido es compartir, ser servicial. Lo está compartiendo y se ve en su rostro, ¿no? Porque otras cosas es que yo veo a cualquier otro político y me promete muchísimas situaciones, pero estoy viendo en su rostro la mentira, ¿no? O estoy viendo que no es así, ¿no? Me estás diciendo que tú eres muy comunicador, pero tienes una boca pequeñísima y sin labios y la cara rayada, ¿no? Hablamos de violencia, ¿no? En este personaje no, todo lo contrario. Vemos estas formas expandidas, vemos el rostro en forma redonda, que se comunica nuevamente con los pómulos, tiene fuerza vital tanto en el cabello y como en el impulso. Vemos el mentón redondito y proyectado, ¿no? Entonces él va a llegar hasta donde quiere y lo ha hecho, ¿no? Sí, le gusta hacer de una manera inteligente. Entonces vemos cómo sí concuerda, ¿no? Cómo sí macha el rostro en el contexto donde está, ¿no? Exacto. Y bueno, esto también es muy importante, como lo estás mencionando ahorita en la política. También en nuestro programa pasado hablamos de los candidatos presidenciales ahorita en Estados Unidos, que pues, aunque no vayamos a votar ni nada, pero sí, pues, hay sí que hay impacto conocer, con México directo, totalmente, ¿no? Entonces, pues ya cuando llegue el tiempo a las nuevas elecciones para aquí, en México, pues sería muy bueno el poder conocer no solamente lo que nos dicen en los discursos los políticos, sino también tener una toma de decisiones pues con más elementos. Totalmente, con más elementos, nada más, nada menos, ¿no? Y bueno, vamos a continuar con nuestro siguiente personaje, también muy influyente, muy importante, porque fue el que precisamente pues ideó lo que viene siendo la ONU, ¿no? Entonces, uno de los creadores. De los creadores, así exactamente, quien soñó con una organización en donde las naciones se puedan unir. Integrar, y estamos hablando de Franklin Roosevelt. Él nació en Nueva York en 1882, estamos hablando de unos añitos, ¿verdad? Ajá. Y fue el 32º presidente de Estados Unidos, ¿no? Y algo como un dato curioso, fue un primo lejano de Theodore Roosevelt, pero bueno, un dato nada más adicional. Por si alguna vez tienen que saber esa pregunta. Fun fact.
Ahí está, un fun fact, exactamente. Él pues es muy estudioso, también estudió en Harvard y fue subsecretario de Marina, entonces ya vamos viendo su contexto, Claro. su formación. Así Y el como año, estaba. ¿no? O sea, también Y en ese entonces, así el tipo es. de la cultura, todo, todo. Y bueno, él llegó a ejercer la abogacía, pero la abandonó para realmente dedicarse a lo que es la política. Meterse en este mundo también, pues, no tan sencillo. Claro. Y en una época donde, pues, el mundo estaba en Claro. una situación bastante, pues, crítica, ¿no? Estamos hablando de épocas de crisis Claro. y de guerra. Totalmente. Entonces, bueno, pues, sí, crisis mundial y no solo sí, guerra sí. también. Sí, entonces le tocó unos años bastante complicados. Y que él decide, ¿no? Porque él, pues con la posición económica podría haber decidido otra situación, pero él dice, Exacto. soy abogado y no solo abogado, ahora decido ser parte de la formación. sociedad y Ajá. quiero ser político para ayudar, ¿no? Ajá, Ok. sí, ¿hacia dónde Y lo lo está veremos, llevando? ¿no? Sí. Veremos hasta qué nivel sacrificó él esa necesidad de ayudar, porque bueno, Sí. él muere trágicamente, ahorita lo vamos a decir, Sí, pero y con es esa importante. necesidad de ayudar. Ajá. Y sobre todo el tip que les vamos a dar, ¿no? Claro. Si llegan a percibir ahorita que lo van a ver, unas marcas específicamente en ustedes, pues es momento de reflexionar. Totalmente. Así es que, bueno, continuamos con él. Él pues, produjo una vasta expansión en la industria, realmente ayudó a la prosperidad del país, de Estados Claro. Unidos, generando oportunidades y también hablando para oportunidades tanto para negros y para mujeres. Entonces ya estamos hablando de un esquema Sí, sí, de integrativo, entrada, ¿no? O sea, y integrativo, en esos años que había que tanto no- racismo. no era tan fácil, Así entonces es. vamos a ver hacia dónde lleva esto, ¿no? Él antes de morir propuso la enmienda de que pues se prohibiera que hubiera una tercera reelección en Estados Unidos, Claro. actualmente solamente puede ser una más, ¿no? Claro, solo dos. Ujú. Y bueno, algo interesante también, como decías, ¿no? Él se alineó a los Estados Unidos con el bando aliado en las defensas de las libertades, trabajando en un entendimiento pacífico entre las naciones. Entonces, Claro. desde ahí ya está creando algo importante, ¿no? Pero pues aquí también algo interesante que dice él y que es como murió, ¿no? Que es Claro. lo que pues, híjole, Sí, claro, el ¿no? 12 de abril de Ujú. 1945 tenemos los datos registrados, ¿no? Que él dice, siento un terrible dolor en la parte trasera de la cabeza. Y luego cae de su silla inconsciente, fue llevado al hospital y después de revisarlo, pues lamentablemente murió, ¿no? Diagnosticado de una hemorragia cerebral masiva, ¿no? Entonces vemos cómo su necesidad de proteger, de ayudar, de pensar en el mundo, pues Sí. fue demasiado estrés para el cuerpo, ¿no? Recordemos que Sí. somos seres integrales, entonces todo, aunque sea alguna bondad que se lleve al exceso, pues nos va a llevar a mal puerto, ¿no? Y aquí Sí. lo vemos, ¿no? Él con tanta fuerza vital, con tantos proyectos, con tanta sapiencia, con tanta preparación y también tenía este Sí. tanto deseo, ¿no? Que también lo lleva lamentablemente a su muerte, ¿no? Sí, Que sí, él lo que está. estaba evitando era la guerra mundial, ¿no? Entonces imagínate qué tipo de decisiones tenía que tomar, qué tipo de Exacto. información tenía que manejar, ¿no? Sí, algo pues con un impacto masivo, ¿no? Claro. Y también antes de su análisis me gustaría también compartir una frase de él, ¿no? Que decía, en la vida hay algo peor que el fracaso, no haber intentado nada. Claro, entonces ahí hablamos de lo que decíamos, él no va a parar, ¿no? Y pues no Exactamente. paró. Sí, no paró. Lo importante es el autoconocimiento también, no parar. Claro. Hacia dónde tenemos que Sí, ir. sí, saber nuestras capacidades. Exacto. Y bueno, vamos a hablar ahora también de su análisis fisionómico, toma de Totalmente. decisiones y en el Ok. contexto que ya les compartimos. Perfecto, pues vemos un rostro ovalado con las decisiones ya no en la parte superior, sino todo lo contrario, en el instinto, ¿no? En la parte de abajo. Entonces serán decisiones instintivas, ¿no? Y como instintivo, ¿cuál está clasificado como instintivo, ¿no? Lo básico, ¿no? La necesidad Sobrevivir. de supervivir, sobrevivir, ¿no? sí, Entonces, sí. lo que decíamos antes en las sociedades de las cavernas, pues era cazar, ¿no? Tal vez ahora es poner una empresa, ¿no? Entonces, por eso Una es industria, muy promover, importante claro. contextualizar, ¿no? Sí. ¿Qué vemos? Todo lo que decíamos de la fuerza vital y la tenacidad en ese cabello, ¿no? En ese cabello que es abundante. Sí es corto, pero yo creo que es la moda del tiempo, pero lo tiene abundante, se le ve grueso, ¿no? ¿Qué vemos también en esta zona intelectual? Las líneas continuas horizontales, pues serán todo lo contrario a las verticales, ¿no? Entonces nos van a demostrar constancia, nos van a demostrar proyectos, capacidad proyectiva, proyección a largo plazo, pero sobre todo él que tiene unas líneas en forma de ave, de V, muy ligeramente nos hablará de que es un personaje muy idealista, ¿no? Que lucha por lo que él piensa, que lucha por lo que él sabe que está bien. ¿Por qué? Por sus principios. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues con toda la tenacidad que tiene. Ve las cejas que tienen, hipercontinuas, ¿no? Muy abundantes.
con mucho cabello, ¿no? Aparte es de la tipología fauno, ¿no? Vemos estas orejas que terminan en pico, que nos hablan de creatividad. Y si bien sus decisiones no son intelectuales, sí tiene un área intelectual muy desarrollada. Sí, Entonces combina la necesidad que yo tengo de mantener las cosas bien, porque quiero comer, quiero tener una casa, quiero una estabilidad, pero él lo va a hacer también con el intelecto, ¿no? No solo combina esos dos elementos. ¿Qué es lo que decíamos de ojo con literal, ¿no? En el ojo. Este personaje lo vemos estresado, lo vemos amenazado. Y ahorita en el siguiente corte lo vamos a hablar científicamente con teorías de Corman, ¿no? De la dilatación y de la contracción. Vemos sus ojos muy contraídos, ¿no? Es decir, la esclerótica, es decir, lo blanco del ojo, se va a mostrar en la parte de abajo del ojo, ¿no? Y es muy visible. Y es muy visible en ambos ojos, ¿no? Entonces estamos viendo que el cerebro se está estresando y está jalando el nervio óptico, ¿no? Y eso es por un choque emocional, algo que no hemos resuelto, ¿no? Que él, pues llevándolo al exceso, pues lamentablemente lo llevó a la muerte, ¿no? Esta hemorragia, ¿no? Entonces, si nuestro cuerpo ya nos está avisando que estamos estresados, tenemos que seguirlo trabajando, aunque haya pasado el suceso, ¿no? Al parecer, ya tuve mi junta estresante, ¿y qué crees? ¿Que no se me quita? Entonces, ya en 3 días. Entonces no fue la junta, ¿no? Entonces tal vez el tema es que no estabas a gusto, no con la junta, sino con tu trabajo, ¿no? Entonces vemos que si pasa la acción y no se libera, significa que hay que ver... esa amenaza sigue continuo, ¿no? Entonces, ¿qué no le ayuda a este personaje? Hablábamos del órgano per se de la comunicación, que es la boca, ¿no? Aquí sí vemos una boca casi muy no hay pequeña, labios. ¿no? Claro, la boca normalmente, con nuestras medidas estándar, tiene que llegar a las pupilas de los ojos, por lo menos. Entonces, a él no, vemos que tal vez es del tamaño de su nariz un poquito, ¿no? Y sobre todo, digamos, bueno, no comunica verbalmente, pero tiene los labios anchos, entonces, tal vez no comunica con la mente, pero comunica con el físico. No, aquí vemos también unos labios que casi desaparecen, ¿no? Entonces, eso no le ayuda. Toda esta presión mental que Franklin Roosevelt pues tenía, no pudo canalizarla verbalmente, que no es de, bueno, como no la puede canalizar verbalmente, ya nunca canalizarla, ¿no? El tema es que él debió haber buscado dentro de sus capacidades cómo canalizar esa situación, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pues vemos qué tan importante es el autoconocimiento, que literal es algo de vida o muerte. Claro. Así de fácil. Entonces, bueno, hay que pensar también en nosotros. Y vamos a hablar de un tercer personaje también bastante influyente, bastante conocido, Kofi Annan, que también él fue el 7º secretario general de las Naciones Unidas. Él comenzó su primer mandato porque tuvo dos mandatos dentro de la ONU con esta posición, ¿no? Trabajó él mucho sobre programas de reforma, entonces él quería traer ciertos cambios dentro precisamente de la ONU. Ya dentro de la organización, ¿no? Pulirla. Entonces vemos que ya hay una visión y no solo cultivada, ¿no? Porque llegar a la ONU y ya de ahí detectar los problemas y quererlo optimizar, pues nos habla de que entonces él tenía mucha creatividad, mucho conocimiento, inteligencia cultivada. Y mucho ímpetu, ¿no? También de poder hacerlo. Incluso fue 2 veces secretario general. Bueno, pues él, como mencionábamos, trabajaba sobre el mantenimiento, el desarrollo de la paz, mucho también hablando sobre los derechos humanos, la igualdad, la tolerancia, la dignidad, y trató también manejar mucho ese acercamiento de la ONU y confianza hacia el público, que es algo también pues que dentro de las reformas que quería hacer, no solo una institución que existe, sino una institución que funcione, ¿no? Así es. Que funcione. Sí, que haga partícipe al usuario, al usuario final. Que son las naciones, precisamente, ¿no? Y bueno, pues aquí incluso él junto con la ONU fue galardonado el Premio Nobel de la Paz en el 2001, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos su trabajo proyectado de una manera más amplia, ¿no? Claro, y ya reconocido, ¿no? Por la institución. Exacto, por la institución y por, bueno, hablamos... Sí, por todo el mundo. De los premios Nobel, que también hablamos de algunos ganadores de premios Nobel en nuestros programas pasados. Y bueno, nos vamos antes de analizarlo a él, pues con una frasecita, ¿no? Que dice, debemos buscar la paz por encima de todo, porque es una condición indispensable para todos los miembros de la familia humana que puedan vivir una vida digna y segura. Entonces, eso es lo que él nos dice, este es nuestro contexto. Ese es su mensaje, ¿no? Ese es su mensaje, así es. Y ahora, pues, ¿qué es lo que nos dice su rostro, ¿no? ¿Cuáles son sus tomas de decisiones? Analizándolas desde el punto de vista, pues, fisionómico. Claro. Entonces, en Kofi Annan vemos unas decisiones basadas en necesidades instintivas. Nuevamente, esta parte baja, esta es la mayor, ¿no? Es la que más se nota.
El tema es que vemos un tanto líneas de imposición, ¿no? Vemos analizando el contexto del político que pues es ganés, ¿no? Lo que hablábamos, ¿no? O sea, No un es país fácil, no es tan fácil, depende del contexto, ¿no? Entonces Así es muy probable que él haya vivido ciertas cosas que lo marcaron y ahí están marcadas, Sí, ¿no? no fáciles. No fáciles, ¿no? Sí. Vemos inclusive que los ojos, o sea, la mirada de este personaje, de pronto los ojos se separan o tienden a desbalancearse, ¿no? Eso nuevamente, y hablando del cerebro, es que directamente él vio algo, él sufrió un shock que hace que se estrese y por eso se mueve el ojo, ¿no? El tema es que pues puedes vivir con el shock, ¿no? Y lo vemos que a su edad y en fotos más jóvenes todavía lo tenía, Sí. pero bueno, al final es funcional, pero no lo ha trabajado, ¿no? Se sigue viendo ese estrés. Se sigue manifestando. Se sigue ¿no? manifestando, ¿no? ¿Qué vemos? Pues mucha inteligencia cultivada, ¿no? En esta área superior, en esta parte toda intelectual, capacidades gerenciales, tendencia al dominio, ¿no? ¿Dónde se ve la tendencia, el dominio? En el entrecejo, ¿no? ¿Y por qué en el entrecejo? Pues porque ahí están en fisionomía, veríamos que están órganos como el hígado, como el páncreas, ¿no? Que hablan de tener temperamento, ¿no? Entonces vemos cómo el ser humano se va ligando, ¿no? Es un concepto, sí. pero también significa el por qué está ahí, ¿no? Vemos dos líneas, entonces será analítico, pero la línea vertical que está en el pliegue nos dará esta tendencia al dominio, ¿no? Entonces, a llegar a puestos superiores. Y lo puede hacer, ¿por qué? Porque tiene toda esta capacidad intelectual, lo que decíamos, esta felicidad en los ojos, las patas de gallo, muchísima capacidad de proyección, muchísimos proyectos. Vemos una dentadura saludable, una dentadura que llama la atención. Nuevamente, el órgano per se, que es la boca, la vemos grande, la vemos saludable. A pesar de bueno, pues, su coloración, veríamos que pues, los labios no son ni morados, entonces tiene una alimentación balanceada, ¿no? Entonces vemos cómo también todo lo hace con fuerza vital. Porque igualmente, ¿no? Vemos una persona que ya no está tan joven, pero vemos mucho cabello, ¿no? Y sobre todo no es el mucho, sino el grosor, ¿no? El qué tanto o no está poblado, ¿no? Entonces vemos que pues así Kofi Annan, que independientemente que haya nacido en Ghana y pues haya tenido una posición acomodada, pues trabajó para llegar le costó, ¿no? Sí, ¿Por qué? sí. Porque tiene todas estas líneas verticales que nos hablan de imposición. Recordemos que es como un contexto. Puede ser que él sea el que sea Se impone ante impositivo, él mismo, se impone ante él mismo, o que lo haya visto desde fuera, que a él le impongan, ¿no? Entonces, pues finalmente vemos un arquetipo pues muy bien trabajado, ¿no? Porque independientemente de estas líneas impositivas que podrían representar tanto violencia como imposición, vemos que el contexto donde se desenvuelve, pues no lo es, ¿no? ¿Y a dónde y cómo lo Así trabajó? es, ¿A dónde lo entonces llevó, toda no? esa fuerza Sí. lo lleva a crear y no lo lleva a la imposición realmente, ¿no? Exactamente, esa parte de nuevamente nuestro autoconocimiento, Claro. hacia dónde podemos llevar nuestros talentos, ¿no? Totalmente. Y bueno, hemos llegado al tiempo de tener un pequeño corte musical, pero antes también mandar saludos, que Claro. no mandamos los saludos, pues queremos agradecer también siempre el apoyo y mandar Sí. saludos a Ricardo Rosas Hamilton, a Carolina Jurado, y también porque pues, fue su cumple. Claro, hace fue su poquito, cumple, felicidades, a Karen, Caro. que sigue ahí apoyándonos siempre, y también a Mauricio. Y a Mauricio. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Entonces, bueno, pues sigan con nosotros. Vamos rapidísimo a un corte musical. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above a starless sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too.
living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. Y regresamos después de este pequeño corte musical, obviamente haciendo pues alusión a nuestro tema anterior, que es el cover de John Lennon de Imagine, que pues conocido a nivel pues todo el mundo, ¿no? De Georgia Rose. Y como les mencionamos, tenemos a un invitado especial, a Ricardo Pérez. Él es experto en desarrollo organizacional. Bienvenido, Ricardo. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. No, pues aquí estamos. Y bueno, vamos a platicar un poco sobre el impacto emocional dentro de las empresas. Y pues para contextualizar, pues sabemos, ¿no? Que nosotros aquí en Verum pues nos basamos en lo que viene siendo la morfopsicología. Hablamos de la ley de la hidratación. Claro, es una combinación de ciencias lo que hacemos, ¿no? Exactamente. Sí, entonces, entre más información tenemos, más asertivos vamos a ser en lo que aplicamos, en lo que hacemos. Y bueno, lo vamos a llevar ahora hablando específicamente en empresas, ¿no? ¿Cómo está de esta manera? ¿Quién es el creador de la morfopsicología? Pues es el doctor Luis Corman, ¿no? Él pues también ha escrito varios libros, tiene un libro que son 15 lecciones de morfopsicología, ha creado test psicológicos también, como la psicología de los niños, y mejoró el test de dibujo de la familia. Entonces tomó mucho en cuenta pues lo que viene siendo pues las emociones, ¿no? Claro, totalmente, ¿no? La ley, pues como hemos hablado mucho, lo que decíamos, rato, ¿no? Él es el creador de esa ley de la contracción y de la dilatación, ¿no? Y ahí dice, cuando al individuo se le motiva de una forma alegre, se va a dilatar, ¿no? Y cuando es violento, pues se va a contraer, ¿no? Porque se va a proteger, ¿no? Es una ley de conservación natural, ¿no? Hereditaria, ¿no? Y los estudiamos pues también a través de las expresiones faciales y bueno, las microexpresiones, que pues es un tema de nuestros temas favoritos aquí en Verum, obviamente, ¿no? Y también, bueno, nos basamos en otros estudios que han sido por el psicólogo, un psicólogo también muy reconocido, Paul Ekman, reconocido también en los medios porque ha trabajado tanto en el FBI, la CIA y pues en películas, bueno, muchas producciones. Algo también muy interesante del doctor Paul Ekman es que él hizo unos estudios, pero a nivel ya también cultural, para comprender lo que son las emociones consideradas como las emociones universales. Claro, las emociones primarias, ¿no? Las que manejan los psicólogos, los científicos. Esas emociones que se heredan en el material genético, no por parte de la cultura. Entonces él se va a Papúa Nueva Guinea a hacerles unos estudios a los indígenas de ahí. Y pues resulta que que sienten lo mismo y que tienen las mismas emociones, alegría, tristeza, ira, sorpresa, asco, ¿no? Aún siendo ellos practicando cierto tipo hasta de canibalismo y ajenos a toda modernidad, ¿no? Sí, esa cultura moderna, ¿no? Entonces vemos cómo es la universalidad de las emociones. Todo lo tenemos, no importa la región, hombre, mujer, no importa el género, ¿no? Exactamente. Y cómo se muestran las emociones a través de nuestro rostro. Incluso hemos hablado de las emociones a través de los ojos, nada más, ¿no? Cómo podemos en un momento dado determinar, solo viendo los ojos,
Claro. pues ¿cuál es tu estado? ¿no? Así es. Entonces es importante esto. Ventana del alma. Así es, Correcto. totalmente. así La es. zona emocional, ¿no? En la Así es. división fisionómica, Ujú. la zona emocional. Así es. Y bueno, pues ahora vamos a comenzar hablando pues de Ricardo, por favor. Muchas gracias nuevamente por Gracias, estar aquí con bienvenido. nosotros y pues experto en desarrollo organizacional. ¿Y qué nos puedes decir? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Cuál es tu empresa? Platícanos en dónde se pueden comunicar contigo, cómo les puedes apoyar. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes en estos temas tan apasionantes. Claro. Sí. Bueno, pues como ya me hicieron favor de presentarme, soy Ricardo Pérez. Yo tengo ya muchos años trabajando en el área de recursos humanos. Me he especializado en la parte de desarrollo organizacional y bueno, en especial pues en todo lo que es el desarrollo de estrategias, herramientas, metodologías de gestión del cambio. ¿Esto para qué? Para poder ayudar a las empresas a tener una visión distinta, una filosofía distinta, con un equilibrio de intereses, para que finalmente el trabajador dé su máximo esfuerzo, se sienta contento y el empresario pues reciba lo que él quiere como Claro. un negocio, ¿no? Sí, Entonces claro. aquí es un ganar-ganar y para eso son las estrategias que yo desarrollo. Qué interesante. Bueno, pues soy autor de libros, doy conferencias, soy consultor, soy instructor, hago de todo con tal de poder ayudar y compartir toda mi experiencia en pos de mejorar las empresas. Claro. Podemos hacer mejores personas y mejores empresas. Claro. Eso es a lo que Sí. yo me dedico. Tengo mi página, aprendo.com.mx. ¿Toma Tengo un nota? correo que está a sus órdenes, Claro. que se llama atención@aprendo.com.mx, y mi teléfono, que también está abierto, es 55 34 56 53 91. Ahí estoy a sus órdenes para todo lo que ustedes necesiten. Yo ofrezco, aparte de cursos de capacitación, un servicio de consultoría con un método que yo desarrollé que se llama DEO al rescate. Es muy interesante, es un conjunto de herramientas, de metodologías, como mencioné, pero también podemos empezar con un diagnóstico con el que yo Claro. puedo definir exactamente qué le falta a la empresa. Claro, Esto definir es- la estrategia, ¿no? Sí. Exactamente, Ok. puedo utilizar 4 herramientas y puedo analizar hasta 120 puntos para analizar todo relacionado a estructura organizacional y cultura organizacional. Así es. Y hablando de la cultura organizacional, algo muy interesante es la cultura. Estamos hablando entonces de gente. Claro. Entonces, para Así ti, es. ¿qué tan importante es el impacto emocional dentro de una empresa? Perfecto. Precisamente hablando de eso, el desarrollo organizacional normalmente lo manejamos como un solo concepto. Yo lo divido en dos partes: estructura organizacional y cultura organizacional. Bien. La estructura va más enfocada a ¿qué? A la parte de herramientas, Lo técnico, los ¿no? organigramas, exactamente, los puestos. Pero la cultura organizacional, que también juega un papel muy importante, precisamente habla de eso, del comportamiento, de las actitudes, de la forma de pensar y obviamente de la personalidad, porque eso va a Totalmente. definir Ujú. cómo va a ser nuestro liderazgo en el caso de los jefes o nuestro liderazgo en cuestión directiva, los que están más arriba, Claro. que toman las decisiones, y también el personal operativo, quien lleva a cabo el trabajo, cómo entre ellos colaboran, cómo entre ellos se comunican, cómo entre ellos se reconocen. En fin, es una serie de temas que incluyen la cultura, pero que es muy importante ahora incluir ya la parte de la personalidad. Hasta hace algunos años esto no se tomaba en cuenta, pero con Exacto, estas sí. herramientas que Verum ofrece y que se pueden complementar perfectamente con lo que es la cultura organizacional, vamos a poder definir la personalidad idónea para cada uno de los puestos. Esto es la parte interesante. No solamente nos vamos a la parte del perfil, Claro. que tenga experiencia, que tenga conocimientos. Los datos, lo que decíamos, no solo ya es los datos. Así es, lo importante es cómo se va a comportar la persona dentro de la empresa. Un Eso es contexto, bien ¿no? En el importante. contexto, lo que hablábamos. Nuevamente, Las exacto. emociones las Ujú. tenemos hereditariamente, pero el tema Sí. es cómo las desarrollamos en el contexto. Ujú. Correcto. Ujú. Y el es contexto correcto. que pones con esa cultura, Claro. ¿no? Organizacional, ¿cómo lo Claro. estás ideando o destruyendo, ¿no? Incluso Claro, que sí, sí. no buscamos eso, ¿no? La actitud es la base Sí. de todo, ¿no? Sí, Claro. Sí, sí, exactamente. Y eso es muy importante. ¿Cómo contratas la actitud, no? Entonces, hablando de esto, pues, ¿qué herramientas utilizas, no? Para medir y para mejorar este impacto, esta cultura dentro de una empresa.
Miren, yo creo que la primer herramienta que se debe utilizar es lo que nosotros conocemos como una cédula de descripción de puesto, porque con esto nosotros empezamos a establecer las bases de qué va a funcionar en la empresa en cuestión de organización, de estructura. Una descripción de puesto no solamente se tiene que referir a qué va a ser el puesto en sí, ni tampoco un perfil profesional en cuanto a experiencia, habilidades, conocimientos. Es necesario, yo ya recomiendo ampliamente, que ya se integre también la parte de la personalidad dentro de esa descripción de puesto. Sí. Pues para mí es lo básico, porque desde ahí nosotros ya vamos a definir cómo va a ser la persona que va a trabajar, que va a ocupar ese puesto. Entonces ya es agregar esa parte de la personalidad. Claro, esa parte emocional, ¿verdad? Sí, no somos solo necesariamente. números, ¿no? Un Sí, número lo que más en la decíamos, empresa. datos, igual en el currículum, lo que hablábamos es alterable, tal vez tú puedes poner la cantidad de años de experiencia y con base en eso, pues puedes engañar al reclutador, ¿no? Aquí totalmente, ¿no? Entonces aquí el tema es no, pues digamos, no caerle en la trampa, sino más bien complementar ese servicio con este tipo de estudios, ¿no? Que no solamente nos van a dar esa veracidad técnica que el individuo pueda tener, sino también esta voluntad, esta emoción, si sí realmente está apto para lo que él dice estar. Exactamente. Incluso pues la primera entrevista, ¿no? Entras a una empresa, la primera claro, entrevista pues, es por competencias, entonces Claro. de ahí pues estamos incluyendo lo que es lo importante, Claro, la personalidad, el Claro. qué tan competente eres para una Claro, cosa. claro, Que porque se proyecta, ¿no? así es. Así Sí. que, ¿qué extra va a dar tu personalidad? Porque el puesto puede ser el mismo, ¿no? Entonces hay 5 candidatos para un puesto. Y técnicamente hace tal vez diferente? todos cumplen con... Entonces, el éxito radica en la personalidad, cómo nosotros nos vamos a comunicar con esa empresa, cómo le vamos a decir Sí. que somos los necesarios para estar trabajando en equipo, ¿no? Correcto, En totalmente. generando esa equidad, lo que tú dijiste es muy importante, ¿no? La equidad emocional del trabajador para generarle al empleador, ¿no? Porque, bueno, se equilibran, pero al final el trabajador tiene que estar contento, tiene que estar en su contexto, en un lugar adecuado para poder generar. Si no, no va a generar, no va a ser lastre para la empresa, ¿no? Hablando empresarialmente. Sí, sí, sí. Y ya es dinero, ¿no? ¿Cómo impacta la Totalmente. productividad, no? Ok. Sí, sí, sí. Sobre todo porque actualmente todavía en muchas empresas existe la idea de encontrar al candidato perfecto. Claro. Pero candidato perfecto técnicamente, que ya sepa Sí. todo, Claro. que tenga toda la Un experiencia del todólogo, mundo. ¿no? Así Sí. es. Pero ¿cómo sabemos que una vez que ya se integre al trabajo, se va a pelear con toda la gente? Claro. Porque es alguien que tiene muchos Conflictos, sé, ¿no? sí, Así, conflictos conflicto con la gente. emocionales, y eso va a causar un problema Temas de autoridad. necesariamente. Uf, Claro. sí. Entonces hay que tomar en cuenta la parte de la personalidad. Para mí ya es algo Natural, prescindible, Claro. necesario, por supuesto. necesario. Claro. Tener que ver desde ese mismo punto de vista, Y- desde un inicio, ¿no? Y sobre todo, Totalmente, ¿no? sí. El tema del ser humano, porque como decíamos, ahorita con la nueva normalidad, muchísimas entrevistas, muchísimos acercamientos con la empresa son a través de la web. Nos aplican Yes. los Las pruebas, ¿no? exámenes, Sí. las pruebas Así a es. través de la web, ¿no? Entonces se está sistematizando, que no dudo que les ahorre tiempo pero falta esta parte personal, ¿no? El contacto Así es. ya directo con la persona, ya verla a los ojos, ¿no? Así Sí. es. Se llama Así es. recursos humanos, ¿no? Ajá. Pero lo evalúa una máquina. Lo evalúa un A ver, ahí algoritmo, nada ¿no? más Así. dejamos ese pensamiento. Así, Sí, ¿tendrá sí. que ser? Estamos perdiendo desafortunadamente Claro. esa buena práctica de ver a la persona, Claro. de analizarla en persona, de realmente llenarnos de esa información importante de cómo va a proyectar eso dentro de la empresa. Totalmente, ¿no? Generar esa empatía, generar esa comunicación, porque con Sí. las herramientas que manejamos, lo que se genera es empatía, es Así saber es. cómo comunicarte con el individuo en ese contexto, ¿no? O Sí. de plano también reconocer que no es tu contexto, entonces sabes que le doy las gracias a mi empleador, Claro. pero yo busco otros horizontes, porque mi personalidad me demanda otros horizontes. Sí, Es otros correcto. retos, ¿no? Así es. Sí. ¿Y qué pasa, por decir, en un momento donde tú pudieras identificar que le falta, digamos, una cultura donde la gente se integra dentro de la empresa? ¿No? Que emocionalmente ves que están abajo. Que, Muy conflictiva. Ajá, que ya no es funcional. Que por ya no así es productiva, decirlo. así Ajá, es. productiva. Sí, y eso se debe mucho a que las empresas ya están muy deshumanizadas. Ujú. Ok. Sí, Lo pues, que importa es el resultado, lo que importa Cómo son las llegues. ganancias, el ingreso. Sí, ajá, No nos ajá. importa cómo te sientes, Ujú. tienes que venir a cumplir un trabajo porque para eso te pagamos.
desde ahí ya está la dirección, la parte Claro. suprema de la empresa es la que está tomando un poquito ese camino equivocado de no me importa cómo te sientes. Desde ese momento la persona recibe un impacto emocional Totalmente. negativo, Sí, sí. se desanima, empieza a sentir ya incluso cierto deseo de dejar la empresa. Cuando no ha Rechazo. entrado, ¿no? Ajá. No ha entrado y ya dices, Exactamente. Entonces, y todo porque nosotros no nos enfocamos, o en el caso de los directivos, no se enfocan en las emociones, la Claro. parte emocional de la persona. Si te sientes bien, vas a funcionar, vas a rendir, Claro. vas a trabajar bien. vas Si a no te dar, vas a sientes mal, compartir. no vas a fundir y entonces van a acabar por despedir a esa persona pensando que se equivocaron en contratarlo, Claro. cuando lo que tienen que hacer es saber cómo apoyarlo una vez que entienden esa necesidad emocional que tiene la Claro. persona de ser reconocida, de ser escuchada, de ser recompensada en el trabajo. Pero todo eso también va de la mano con cómo podemos nosotros entender su personalidad, Claro. porque de eso va a depender, como ya dijimos, cómo se sienta, cómo se Claro. desenvuelva emocionalmente. Entonces Así es es. necesario que nosotros ya apliquemos estas herramientas en el trabajo. Desde ayer, ¿no? Claro, desde ya, ayer, ¿no? Ya. desde ayer, así Era es. lo Exacto, de- ya vamos tarde, exactamente. Sí, sí, sí. Exactamente. Y bueno, pues ya saben lo importante que viene siendo es tomar en cuenta lo que son las emociones. Tiene un impacto en verdad que al final del día pues no solamente es la cuestión económica de todos dentro de la empresa, sino pues la salud, ¿no? Tiene Sí. un impacto en la gente. Entonces ya estamos hablando que estamos transgrediendo con nuestra integridad física, ¿no? Nuestra integridad como seres humanos. Entonces, bueno, Es correcto. y les estamos mostrando como una combinación Claro. de herramientas, cómo realmente podemos aplicar muchísimas herramientas, técnicas, metodologías nuevas, Claro. todo que es lo Así que es. tenemos realmente, porque los ofrecemos en conjunto cuestiones muy innovadoras y bueno, pues vayan tomando nota, vayan pensando, hay necesidad de mejorar algo, siente que en un momento dado, igual y no los empleados, uno mismo, ¿no? Te sientes desvalorizado, bueno, ¿qué puedes hacer para pues subir en un momento dado este ánimo? Y pues que el impacto obviamente pues, puede ser tanto para abajo como para arriba. Totalmente. Claro. ¿no? Entonces, bueno, vayan pensando en eso, vayan tomando nota de todo lo que les estamos diciendo, en lo que vamos a otro pequeño corte musical. No se vayan, regresamos. Cause
Y regresamos después de este pequeño corte musical. Acabamos de escuchar a Megadeth, Dance in the Rain, que habla pues precisamente de eso, ¿no? Que si no estás a gusto, que sientes que realmente pues las empresas, los bancos y todo son dueños de tu vida, bueno, pues como empresario, pues ya es tiempo de cambiar, hay que modificar esto, ¿no? Como siempre les recordamos que si tienen la necesidad de algunos artículos promocionales Totalmente. de todo tipo, tenemos para el hogar, Claro. oficina, tecnología, textiles, también Uniformes. todo para también incluso regresar seguros al trabajo, desde cabinas sanitizantes, Gel desinfectante, caretas, así, todo el equipo todo eso. necesario para el regreso seguro, ¿no? Un universo de opciones, pues ya tienen la información también para Good Promo, en donde con mucho gusto también se les podrá atender. Y bueno, llegamos a nuestra última sección del programa, que son los rostros en acción. Y recordemos que en esta sección hablamos de ejemplos reales de la importancia de comprender la fisionomía y el lenguaje corporal. También en Verum trabajamos en pro del autoconocimiento y buscamos facilitar la comunicación con los demás. Y también, bueno, como lo hemos mencionado, pues la importancia de una empresa de conocer los tipos de personalidad, qué tan afines son dentro de, pues, del equipo de trabajo, si es la persona correcta la que estás realmente contratando, optimizar al final del día esa comunicación dentro Tener de más de la información, empresa. ¿no? Tener Que si información. bien ya tenemos información técnica del candidato, qué hace, cómo lo hace, dónde estudió, también información emocional, cómo se siente, cuál es su toma de decisiones. A través de la fisionomía, como lo han visto durante todo el programa y los programas, porque sabemos que están con nosotros, pues qué tan importante es saber la toma de decisiones de cada persona, para también ahora dentro del desarrollo individual, ¿no? Porque Claro. también entramos a una empresa pues con la idea también de crecer dentro de ella, ¿no? Entonces, esta es una parte muy, muy interesante en donde pues también te queremos preguntar, ¿no? ¿Cómo te sirve esta información de la personalidad de un individuo para que crezca, para que se desarrolle dentro de la empresa? Muy bien. Sí, esta herramienta viene realmente a complementar algo que yo llevo muchos años ya desarrollando, pero obviamente esto soluciona esa parte que todavía quedaba un poquito desatendida, que es la parte de la personalidad, la parte emocional. La herramienta que yo trabajo es, sobre todo la gente que trabaja mucho en recursos humanos, la va a reconocer, la han escuchado, se llama parrilla de reemplazo y sucesión. Esto finalmente es una forma de gestionar el talento dentro de una empresa. ¿Qué hacemos? Detectamos a esos talentos. Nosotros podemos crear un perfil básico para cada puesto o para cada nivel y después comparar esos perfiles de los trabajadores con ese perfil ideal. Esto nos ayuda a poder detectar quién está realmente en ese perfil o quién lo está incluso superando. Claro. O quién está por debajo para poder ayudarlos. Entonces, esto yo lo enfocaba más a la parte técnica. Sin embargo, ahora, utilizando la fisionomía, no sé si lo dije correctamente. Totalmente, sí. Bien, esto nosotros lo vamos a implementar de manera que, además de detectar los talentos técnicos de una persona, también vamos a detectar su capacidad del manejo emocional, del control emocional. Okay. ¿Cómo vamos a manejar esto? Sabiendo si es una persona idónea para un puesto superior, y lo vamos a poder ir entrenando como un futuro jefe, como un futuro líder. Claro, porque tiene ese potencial, ¿no? Y sobre todo tiene esa capacidad del manejo, el equilibrio emocional. Va a ser un buen Claro, líder. Claro. Va a saber apoyar a su gente a desarrollarse también. No va a ser una persona que siempre está enojada, que siempre está de malas, que siempre está amenazando a la gente, y lo único que va a hacer es hacer que la gente se vaya. Sí, Entonces, se desmotiva. la parte emocional es básica, ¿No? nuevamente. Y ahí se me ocurre algo hasta técnicamente posible, ¿no? ¿Cuántas empresas no capacitan a puestos directivos, a gente que piensan que va a dar su máximo, termina la capacitación y a los 2 meses no pueden con el puesto y se repite el ciclo, ¿no? ¿Por qué? Porque no detectaron dentro de los candidatos cuál era la persona idónea para calificar al curso, ¿no? Exactamente, la inteligencia emocional, que ahora también está muy, muy de moda, pero que es muy real, ¿no? Muy real y que siempre estuvo, ¿no? Está de moda, pero siempre estuvo. El tema es que las empresas finalmente ya le así es, ¿no? Y con todo esto, también en la parte legal, con esta norma nueva, la norma 035, ¿no? Que están hablando de un poco más la estabilidad emocional
del empleado, ¿no? Se reconoce esta Claro. instalación, ¿no? Claro. Es correcto, eso ya es un apoyo más para los que queremos cambiar esto desde hace mucho tiempo, Claro. pero ahora al convertirse ya en una ley, ya es hacerlo, Claro. aunque no quieran. Sí, sí. Es pues cumplir, sí. ¿no? Sí, tomar el factor humano como factor humano, ¿no? Claro, Así es. sí, Muy sí. fácil. Muy Regresar a ese factor, ¿no? A dejar de ser Ujú. números otra vez, datos para la empresa y digo, seguir siendo datos, pero ya datos más objetivos, ¿no? fácil. Sí, sí, Así sí. es. Sí, y bueno, mencionando esto de la norma, es muy importante también recordar que no es simplemente cumplir con un requisito Claro. para evitar una Mi multa, sello, Sí. ¿no? Ajá, sí. sino que sirva realmente como una oportunidad de transformar Claro. a la empresa. Que, Sí, sí. que empecemos a sentir realmente esa necesidad de crear a nuestros trabajadores mental y emocionalmente aptos para poder crear una cultura organizacional a favor. Claro. Nuevamente regresa a eso, ¿no? Entonces, Sí. algo que podemos hacer, pues de una vez ya es ir cambiando esto, porque también ahora ya íbamos a estar platicando de esta cuestión monoindividual y todo, pero también pues, trabajando de equipos de trabajo, de team buildings, ¿no? También qué tan importante es que el team building, ¿no? Construir un equipo, Claro. ¿no? Nosotros compartimos con ustedes también el curso de afinidad de personalidades, en donde podemos determinar, pues, cómo nos podemos comunicar con cada personaje, con cada individuo dentro del equipo. Dentro del equipo, claro. Ujú, porque muchas veces ya están construidos, bueno, no vas a correr a todos, pero si puedes entrenar a la gente de cómo es cada quien, cómo te puedes comunicar mejor con una persona, cómo te puedes en un momento dado, pues, saltar esa Relacionar, barrera, así es. relacionarte y todo, desde ahí también partimos, ¿no? Y bueno, pues hablando de estas cuestiones de desarrollo como equipos de trabajo, pues también qué metodologías utilizas, qué herramientas recomiendas para una Bien. empresa. En esto, eso es lo que nosotros conocemos como equipos de alto desempeño, Ok. que también se pone de Exactamente. repente por ahí de moda, Está ¿no? muy de Ok, moda, sí. claro. Ajá. Sin embargo, a veces tenemos la idea, o en las empresas tienen una idea de cuando dicen equipo alto desempeño, híjole, es gente súper inteligente, Ok, súper ok. dotada, Ay, Yo no, no que estoy fuera en el Einstein, rango, gente ¿verdad? perfecta. Sí, sí, claro. y no es así. El equipo de alto desempeño, su base es la actitud. Desde luego tener un buen líder que los comande, y ese líder tiene que entender que es el primero que tiene que poner el ejemplo. Totalmente. Todos trabajan, Sí. si hay un error, fue error de todos. El manejo del error es importantísimo. No es buscar culpables, Claro. es buscar soluciones. Totalmente. Un código. Qué buenos conceptos, ¿eh? Sí. Es que es importante, ¿no? Esa parte de la Que a veces se cultura nos de... va, ¿no? Los vemos más sencillo de, bueno, ¿quién hizo algo mal? Tiene nombre, apellido, el que sigue, ¿no? Sí, sí, sí. Y Sí. no se trata de eso, porque igual la sinergia del equipo es lo que está favoreciendo el error. Ya tienes un potencial Es ahí, correcto, ¿no? es Explota, correcto. úsalo. Ajá. El éxito es de todos, Así el fracaso es. es de También todos, ¿no? se Si sabe, se será de equivocan, todos. se equivocan todos. Entonces, esa parte es importante. La comunicación, como bien comentas, Cristina, es muy importante también saber cómo nos comunicamos. No tanto a veces decimos comunicarse, bueno, pues sí, es decir las cosas. Te mandé un mail, no. ¿no? Ajá. Ah, pues sí, sí, no, es claro. crear Ah, no, pues esas sí. estructuras, esos medios de comunicación. En algún otro programa lo comenté, los protocolos de comunicación Claro. son muy importantes. Y sobre todo esta parte de la organización, híjole. Como cultura sabemos que no se nos da mucho esta parte de la planeación y la Claro. organización. Sí, como bueno, cultura general, ¿no? Mexicana. Sí. sí, eso, esa es otra de las partes importantes. Y los códigos, recomiendo mucho en estos equipos, el team building, es muy importante códigos de comunicación, códigos de planeación, códigos de organización, y la parte que también para mí es muy, muy importante, el reconocimiento entre todos. Siempre Claro. ese apapacho, siempre el vamos bien, no se Claro. preocupen, vamos a continuar. Esto nos El salió trabajo mal, en equipo. en fin, Sí, exacto. jalar parejo, ¿no? Así Ajá. es. Ese es el punto. Y desde luego el líder ahí juega un papel importante. Entonces, para que haya un buen trabajo de equipo, tiene que haber alguien que esté al frente de ese equipo, que sepa tomar las decisiones, que sepa tomar ese equilibrio emocional, que entienda cuál es la personalidad de cada uno de Claro. de los miembros de su equipo, que sepa cuál es el potencial, qué puede hacer mejor uno, qué puede hacer mejor otro. Entonces todo eso se complementa para que realmente haya un buen trabajo en Claro. equipo. La colaboración es algo fundamental también. Totalmente. Lo que yo entiendo como facilitar el trabajo, no es hacer el trabajo de los demás, es facilitárselo. Si yo puedo enseñarle a alguien lo que no sabe, se lo explico.
No es el pues, que le cueste trabajo, porque Sí. a mí me costó Ser trabajo celoso, ¿no? aprender. De lo mío. Claro, Sí, eso claro. es todo eso son elementos muy básicos que, como ustedes ven, se basan más en la actitud. Claro. En esa apertura de poder trabajar, dar lo mejor de mí en bien de los demás, no el lucimiento propio. Claro. Todos esos son conceptos muy importantes para el trabajo en Claro. equipo. Claro, sí, pues ¿Qué sí. metodologías podemos ocupar en esto? Bueno, pues obviamente sí nos podemos valer mucho de dinámicas de grupo, dinámicas de liderazgo. Les puedo dar varias ideas, cuando ustedes gusten se pueden contar conmigo, Claro. y con mucho gusto les puedo dar algunas ideas de cómo trabajar esta parte de el trabajo en equipo. Es importantísimo, ¿no? Indispensable. Claro, Es pilar, como es un es pilar, Sí. los científicos lo dicen, ¿no? Per se el ser humano viene a comunicarse. Entonces Así tenemos es. que aperturar esa comunicación, empezando Sí. por nosotros, ¿no? Que Así tal vez es, suena sí. muy complicado, pero no es cierto. Ya lo venimos haciendo todas las veces, ¿no? En todos Sí. nuestros trabajos. Ujú. ¿Cuál es el personaje que me cae bien? ¿Cuál es el personaje que me cae mal? ¿Con quién ¿Con quién no me llevo, llevo, Sí. no? El tema es aprender a relacionarnos aunque no me lleve, ¿no? Con ¿Sabes todos. qué? Es que estar es como lo que decimos los bancos, bueno, nos tardamos todos muchos en hacer una operación bancaria, pero bueno, es necesario, ¿no? Entonces el tema sería cómo vamos a optimizar esa fila, cómo vamos a optimizar al banco, ¿no? Aquí si lo mandamos Sí. al área empresarial, pues es lo mismo, ¿no? Ya estoy hablando con mi jefe, con la persona que tengo que darle cuentas, pero medio me cae mal. Bueno, si ya sé cómo es su Y tengo que personalidad verlo diario, y tengo ¿no? que verlo diario, Sí. porque al final es la necesidad, ¿no? Es Sí, por eso sí. estamos trabajando en pos de algo positivo, ¿no? Entonces, reconocerse, diferenciarse, pero sobre todo apoyarnos, ¿no? Ese es Así el es. consejo que yo veo más grande que nos dejas, ¿no? El Sí. trabajar en colaboración, Jalar jalar parejo, sí. evitar, Sí. en un pensamiento muy budista sería eliminar el ego, es decir, dejar de trabajar Sí. solos Sí. y entonces Así es. ponernos a trabajar en conjunto con los demás, siendo iguales, ¿no? Como lo que decía Kofi Annan un poco, ¿no? Estandarizar, no hay personas más, no hay fifís, no hay otras Pues, personas, quieran no hay poner, chairos, ajá, no hay etiquetas. etiquetas, Sí, todos sí, somos sí. iguales. Sí, sí, Es sí. correcto, es como la fábula del puercoespín, ¿no la Ok, conocen? a ver. A ver. So, bueno, cuenta así, se los cuento rápido, era un grupo de puercoespines que hacía mucho frío. Entonces, ¿qué hacían para poder quitarse el calor? Pues se Claro, se juntaban, contraen. pero al juntarse son puercoespines. Claro, Entonces, se ¡ay! pican. Ajá. Sí. Se picaban todos, entonces no, mejor nos separamos. Pero entonces era decidir, o se mueren de frío, Claro, o se juntan. ¿Y qué significa? Pues que tenían que acoplarse y ya Claro. de repente Mover la pues los espina. piquetes pues sí duelen, pero prefiero mejor estar en equipo y por ahí de repente pues aguantarme Claro. el dolor del piquete que estar solo. Entonces la moraleja es esa, hay que aceptar de repente esos defectos que tienen claro. nuestros compañeros y tratar de aún así en ver la forma de poder trabajar juntos, ¿no? Y dejar que la vida suceda, ¿no? Porque la vida no es perfecta, no es como la planeamos. Sí, Entonces, no, si no, me no toca podemos ese controlarlo. compañerito, me toca esa jefa que es puercoespín, pues Ah, igual la sí. espina de un lado y no molesta tanto, Claro. ¿no? Porque así será. O Es te vuelves correcto. creativo y generas algo para que no Claro. te piques, pero en equipo. Ajá. Pero Así es, equipo, así es, exacto, hay así que ser es. creativos, la creatividad sí. Fundamental, ¿no? Pues que son Ah, lo sí. que la conjugación pues de estas herramientas, ¿no? Que Así es es, algo sí. que pues, realmente sí, algo pues que hace falta, algo innovador, algo que podemos aprovechar y desde hoy, ¿no? Como decíamos, desde ayer. ¿no? Desde ayer. Sí, Así sí, es. sí, sí. Así es, pero bueno, pues hemos llegado ya al final del programa, Claro. pero algunas otras palabras que nos Danos quieras tus decir, datos, tu página, nuevamente, van a por favor, aparecer para en que pantalla. quien esté interesado, por favor. Bueno, pues estoy a sus órdenes en aprendo.com.mx, es mi página. Ahí están todos los cursos que doy, los servicios de consultoría, mi correo atención@aprendo.com.mx y mi celular, que es 55 34 56 53 91. Estoy a sus órdenes para todo lo que son cursos. Ofrezco el curso de taller de desarrollo organizacional, un curso completo, o lo puedo dar también dividido por temas, dependiendo de lo que les interese nada más necesidades. aprender. Tengo el curso también de habilidades gerenciales enfocado al liderazgo, y tengo también la consultoría en desarrollo organizacional, donde yo les ayudo a, si tienen alguna situación que necesiten resolver, yo les ayudo a desarrollar las estrategias necesarias para eso.
Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Entonces ya saben que pues, la importancia del autoconocimiento, del conocimiento de la empresa, pues es nuestra vida, ¿no? Vamos Claro. a construir nuestra vida de una manera en que seamos felices, que Así. nos comuniquemos, que haya respeto, ¿no? Así es. Hablando de la ONU, hablamos de, pues, realmente, ¿no? Así vamos a funcionar. Y bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Ricardo, nuevamente. Muchas gracias por estar aquí. Gracias con a nosotros. ustedes por la invitación, un Y, placer. pues nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego. Esto ha sido todo. Nosotros somos Verum. Esto fue El Rostro de la Verdad. Mi nombre es Israel Peña y estoy con Cristina Mencía. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana a las 11 de la mañana, el día sábado. Hasta luego. Meta Radio, productora de contenidos. Radio con imaginación. Una radio en donde tú eres parte de esa radio. Meta Radio.